es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com. En el episodio de hoy, ¿quién le teme a Armonía Somers? Armonía Somers, nacida en Pando, Uruguay en 1914, es el seudónimo de una de las narradoras latinoamericanas más interesantes, marginales y osadas del siglo XX. Según Ángel Rama, en su literatura todo es insólito, ajeno, desconcertante, repulsivo y a la vez increíblemente fascinante. Rama considera su obra como una de las más inusuales que ha conocido la historia de la literatura uruguaya, una literatura de la cual no se pueden rastrear con certeza orígenes, influencias o derivaciones más o menos indirectas, lo que le da un carácter insólito. Los elementos de horror y repugnancia claves en la obra de Somers contrastan con la descripción que Rama hace de la persona empírica escondida detrás de la escritora. Magisterial, dulce e incluso convencional, daba la imagen casi del prototipo de maestra de primeras letras, de voz aterciopelada, empaque maternal y un suave tono vital. En los relatos del libro La rebelión de la flor, reeditado por Cuenco del Plata en 2009, se pueden hallar tan latentes la decrepitud, la descomposición y la muerte como la urgencia del sexo, la violencia y la crueldad, el horror, el asco, la náusea a los que se somete el lector representan aquellos elementos de la vida, según señala Rama, estamos inconscientemente predispuestos a pasar por alto, a velar, incluso a negar, apartándolos en pos de una existencia que lo que busca es, en definitiva, alcanzar constantemente la sensación de placer. Como marca el psicoanalista argentino Mario Goldberg, el ideal no tiene una función reguladora. En el discurso actual opera fundamentalmente el mercado, en tanto mundial, que intenta uniformar los modos de gozar, es decir, rige el mandato al goce. Del mismo modo, como señala Slavoj Žižek, influido por el pensamiento lacaniano, la ética del deseo implica no ceder ante el deseo de uno, ya que ceder ante el goce significa comprometer nuestro deseo, por lo que la auténtica actitud ética implica sacrificar el goce por el bien de la pureza de nuestro deseo. A su vez, el deseo en sí es concebido como una suerte de defensa ante el goce, mantiene al individuo al margen del mismo. Para Lacan, el momento de conclusión de la cura psicoanalítica se alcanza cuando el sujeto asume por completo su identificación con el síntoma, es decir, que el individuo cede ante el síntoma, lo acepta y renuncia a esa distancia ficticia que define nuestra vida cotidiana. Podríamos decir que ese antagonismo que Rama percibe entre la vida cotidiana de Armonía Somers en su escritorio tan pulcro y lo que sobre él escribe es una distancia falsa. Es decir, al fin y al cabo el individuo se enfrenta cara a cara con su síntoma. La ideología dominante tiene como mandato social el de gozar de diferentes maneras, pero en la rebelión de la flor lo que muestra es la incapacidad de alcanzar el placer e intentar conducir al lector por un camino de desasosiego a través de un mundo inseguro. Resulta en última instancia una experiencia de índole espiritual, regida por un afán desesperado de ascetismo, o lo que es lo mismo, una renuncia al placer material en pos de un desarrollo moral y espiritual. ¿Cómo puede ser entonces que el mundo repulsivo que plantea Armonía Somers puede resultar al mismo tiempo tan fascinante y poético? Es necesario, para poder explicarlo, recurrir al concepto que plantea Julia Kristeva acerca de lo abyecto en el libro Poderes de la perversión. Este objeto tiene como única cualidad la de oponerse al yo. En la formación del yo, el individuo debe renunciar a una parte de sí, pero al mismo tiempo, al oponerse a esa parte, lo protege de lo oprobio que es atraído hacia ella. La misma resulta tan tentadora como condenada. Simboliza un peso de no sentido que no tiene nada de insignificante y que me aplasta. En el linde de la inexistencia y de la alucinación de una realidad que, si la reconozco,
me aniquila. Lo abyecto, separado del yo al funcionarse con su amo, super yo, desde su exilio no deja de estar presente y de desafiar al mismo amo. Aquello que nos causa repulsión, náuseas, aquel vómito que protege nuestro organismo lo purga, arcadas que desvían impurezas, nos mantienen alejados de las cloacas, del reino de lo inmundo. Los desechos representan lo que el individuo descarta para poder vivir en sociedad, marcan un límite, una frontera de un territorio que se construye cercado por lo abyecto. Entonces no se trata de algo que represente la ausencia de la higiene o de salud, lo que define lo abyecto, sino más bien todo aquello que perturbe la identidad, el orden, aquello que no respeta los límites o reglas establecidas. Se trata de lo ambiguo, lo mixto, lo socialmente vergonzoso, lo que pertenece al mundo íntimo y no puede salir a la luz. El traidor, el mentiroso, el violador o el asesino que pretende salvar. El crimen es abyecto, pero por el hecho de que da cuenta de la fragilidad de la ley. Lo abyecto es un terror que disimula, un odio que sonríe, una pasión por un cuerpo cuando lo comercia en lugar de abrazarlo, un deudor que estafa, un amigo que nos clava un puñal por la espalda. En el artículo Harmonia Somers' Permeable Boundaries, Alexandra Fitz pone énfasis en la construcción que hace la narradora de los cuerpos femeninos y de una liquidez a la hora de hablar del miedo del hombre a la contaminación que puede producirse con el sexo opuesto. Fitz desarrolla un poco más esta idea, señala que los fluidos corporales femeninos son considerados como repulsivos y sucios, pero al mismo tiempo poseen cualidades muy poderosas y atrayentes. En definitiva, lo que Fitz señala como fluidos y líquidos se articula con lo que Kristeva propone como abyecto. Ese miedo al intercambio de fluidos prevalece en la narrativa de Somers como principal causa de violencia sexual. Para Fitz, las categorías entre masculino y femenino son inseguras, inestables, los límites se vuelven difusos y peligrosamente permeables. El símbolo patriarcal y fagolocéntrico se ve cuestionado. En una suerte de deshumanización o animalización de los personajes cuyos cuerpos se integran o se vuelven líquidos y los sentimientos masculinos se confunden con lo que el discurso dominante considera como exclusivos de lo femenino. La liquidez de la sexualidad femenina resulta una amenaza para lo masculino. Al mismo tiempo, los opuestos se vuelven vulnerables y permeables a su propia destrucción, donde el concepto de justicia no es ecuánime, donde el inocente sufre el castigo y el culpable queda impune. No hay héroes ni villanos. Cualquier personaje es capaz de actuar al mismo tiempo con crueldad y benevolencia. El cuerpo femenino está en constante peligro de abuso, violación o asesinato. Su falta de fuerza física y poder social lo convierte en víctima potencial de un mundo en el cual quien encuentre la oportunidad de pasar por encima del otro lo hará sin remordimiento alguno. Las capacidades físicas que tiene el cuerpo femenino para dar vida, para alimentar o para conceder o negar el placer sexual, según Fitz, resulta motivo de frustración y envidia para el hombre, que lo hace reaccionar con violencia mediante la exaltación de su fuerza física. Las relaciones sexuales para el varón están siempre marcadas tanto por el deseo como por el miedo. La sexualidad femenina representa para el hombre fascinación y al mismo tiempo terror, lo abyecto, aquel territorio que para alcanzarlo es necesario atravesar lo desconocido quitando el velo que lo cubre. Y más allá de las fronteras entre los sexos y los géneros, implica poner en tela de juicio el hecho de que el cuerpo está sexuado, lo cual distorsiona el orden social establecido, generando malestar en el status quo. Harmonia Somers, en La rebelión de la flor, despliega un paisaje de infiernos a ras del suelo, pesadillas en plena vigilia, donde existe una búsqueda desesperada por frenar todos los relojes, por salir fuera de los límites del tiempo, de sí mismo, donde lo repulsivo, lo abyecto, está presente, donde el cadáver, la muerte del otro, es, en definitiva, la muerte de uno mismo, a cuyo entierro solo asiste el propio individuo, porque no hay otra forma de morir que en soledad. Incluso en el momento de ser amados, los individuos piensan con terror en todo lo que podrían llegar a perder.
algo que se esconde como el alacrán entre las astillas, un monstruo lleno de bocas, erizado de patas, hinchado de aserrín y crines, con esqueleto elástico ondulado por ojivas de moldura que tienen movimiento propio y designios tan elementales como maléficos. Como quien saborea la fruta existencial y mete diente al hueso, imposible de digerir y de expresar, por más que se forcejee, y así, al igual que aquel hombre que agoniza en el parque, cuyos quejidos y lamentos, signos de su insoportable decrepitud, apenas son perceptibles para los demás, pero sí son escuchados por el pobre diablo, retumbando en sí mismo, en la consagración del absoluto y desesperado vacío. Exclama al fin: aguanto lo que puedo, pero al final no hay más remedio que liberar al demonio. El lector asiste a su propia pesadilla, a lo que Lacan llama la máscara del síntoma, a enfrentarse con sus propios demonios interiores, sus propios miedos para alcanzar la purificación. Entonces es preciso preguntar: ¿quién le teme? Armonía Somers. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.